Hola, saludos, bienvenidos a este video donde vamos a enseñarles a jugar Palworld, el nuevo TCG que acaba de salir recientemente. Y el día de hoy pues les vengo a traer todo lo que necesitan saber para empezar a jugar esto completamente de cero, como si caso de que nunca han jugado un TCG, esta sería su primer juego. Les voy a tratar de explicar lo más fácil posible, lo más claro para que puedan iniciar en el juego. Ya si tienes, y por lo que el video va a ser un poco largo, pero una vez terminado esto, pues van a tener todo lo necesario para poder llegar a una tienda a jugar. Si ya son experimentados o como yo que juegan todo TCG que se pasa por su camino, pues se les va a hacer un poco tedioso, pero van a tener igual los conocimientos básicos para poder llegar a iniciar un juego. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a necesitar para jugar? Va a ser un mazo. Un mazo va a ser nuestro deck de 50 cartas exactamente. Esta es una de las reglas que tenemos que seguir a la hora de construir el mazo. 50 cartas. Necesitamos dos colores dentro del mazo. Y una también regla que necesitamos es que solo podemos tener 8 Lucky Pals. Que ahorita más adelante les voy a explicar qué son los Lucky Pals. Y solo podemos tener 4 copias de una misma carta dentro del mazo. Eso es importante tener claro a la hora de juntar nuestro mazo. Entonces son 50 cartas, 2 colores, 4 copias máximo por carta y 8 Lucky Pals. Eso es tenerlo en claro. Una vez conociendo eso, también vamos a necesitar un mazo con 10 recursos, que los recursos en este juego se llaman Souls, que son cartas con las que nosotros vamos llevando nuestro registro de recursos y con lo que vamos pagando nuestras cartas. Ahora viene lo importante, conocer las cartas que aparecen en este juego. Lo más importante, conocer todas las cartas en su esquina superior izquierda tienen un valor que es su costo. Tienen un valor, puede ser variable, y estas son las cantidades de recursos que nosotros pagamos para jugar esa carta. Ahora bien, los 4 tipos de cartas que encontramos vamos a encontrar en nuestro deck con unas ligeras variantes, son principalmente los PAL, que son las criaturas con las que nosotros combatimos y hacemos la mayor parte de las cosas en el juego. Estas tienen la característica, pues, de aparte del dibujo y un cuadro de texto donde pueden tener diferentes efectos, que eso ya depende de la carta. Todas tienen en común que tienen dos valores en la parte de aquí abajo. Uno es el poder y otro es el strike. El poder es un valor que representa su ataque y su vida y que se utiliza para enfrentarnos a cartas del oponente. Aquí sí a otros pals o estructuras. Eso hay que tenerlo siempre claro. Ese es el poder que afecta para cuando combatimos. El otro valor, el de strike, es el valor que nosotros usamos de daño a la hora de nosotros atacar al jugador. Esto cuando atacamos a las vidas del jugador, ya que es un juego en base a vidas, se juega 10 vidas, entonces cada vez que ataquemos al jugador usamos el valor de strike. Entre los pals hay unas variantes que, como ya mencioné, son los Lucky Pal, que podemos diferenciar porque en su esquina superior derecha tiene este simbolito de estrellitas. Y más adelante durante el juego les voy a explicar la función de ese Lucky Pal y su importancia durante el juego. También tenemos otras cartas como son los Gears, que son estos, que son básicamente artefactos o ítems que nosotros tenemos durante el juego. Igual tienen su valor de costo y estos tienen la característica que se juega, se paga y esto queda en el campo de juego. En la base se le llama en este caso. Al igual que los PAL comparten la base y una vez que se juega se queda ahí en el campo hasta que alguna otra fuerza los elimine. Pero generalmente tienen efectos que se activan al restear a la carta, cansarla. Algunos otros tienen efectos que se activan al caer y tienen múltiples efectos. Otros tipos de cartas que encontramos son las estructuras, que son características del juego del Palworld. Estas son impresas en horizontal, pero también tienen su valor
de costo en la esquina superior izquierda. Y estos tienen características que tienen un valor de durabilidad, que es básicamente la vida de la estructura, y estas estructuras pueden ser atacadas por los pals enemigos. También tienen múltiples efectos entre ellas. Generalmente poseen una que se activa una vez por turno y se activa asignando un pal. Como se asigna un pal, pues eso tienes que tener un pal activo de derecho en vertical, y declarándolo lo resteas y lo declaras como asignado a la estructura, y entonces puedes activar el efecto de la propia estructura. Esto también pues se queda en el campo hasta que el oponente las destruya. Y por último tenemos las cartas de evento, que igual dice su nombre, tienen su valor de costo, y estas tienen la característica que se paga el costo, se resuelve el texto que tenga de su efecto, y estas cartas, una vez resuelto el efecto, se van al cementerio. Son cartas de un uso único, se juega y se descarta. Son de las más comunes en cuanto a otros TCGs, en los que solo se pagan y se resuelven. Si han notado, hay unas cartas, unos pals o unos eventos que tienen debajo de su costo una flechita. Esta flechita implica que tienen efectos quick, como estos dos que tienen efectos quick, que significa que estas cartas pueden ser jugadas durante el turno del oponente como una medida defensiva. En este caso, este evento le da un pal más 500 de poder, que como ya mencionamos es el valor que se utiliza para enfrentarse contra las cartas del oponente. Entonces puede usarse de forma defensiva para aumentar el poder de un pal y defendernos. Y este pal, que hasta el momento todos los pal que tienen el efecto quick hacen tiene el mismo efecto independientemente del color, que es pagando un recurso, un soul que tengamos nosotros activos, y descartando esta carta, o podemos descartar esta carta y una segunda para activar el efecto de quick, que es anular un ataque oponente. Una batalla no se cancela, entonces protegeríamos nuestras vidas o un pal. En todos los colores se encuentra un pal con estas características. Muy importante encontrarlo para meterlo en nuestros mazos, que es el colores que necesitemos. Pero esos son los efectos quick. Toma en cuenta que esos efectos son solo para defenderse. Y esos son los 4 tipos de cartas que encontramos en el mazo y sus pequeñas variaciones. Ahora bien, con eso ya tendremos todo lo necesario para armar nuestro mazo, para seleccionar qué cartas queremos, qué colores queremos jugar. Aquí si pueden notar, yo estoy enseñando 3 colores: el verde, el morado y gris. Y si recuerdan bien, les dije que solo puede tener 2 colores en el mazo. Esto es porque las cartas grises, estas se consideran incoloras y pueden ir en cualquier mazo independientemente de los colores. Son muy pocas las cartas que tienen este valor incoloro, pero se encuentran y pues son útiles, y tenerlo en cuenta a la hora de igual construir el mazo. Ahora bien, ya tenemos nuestro mazo de recursos. Viene la parte que puede ser más complicada al iniciar un nuevo TCG, que pues es básicamente salir a sociedad, buscar una tienda que esté manejando el juego propiamente. La forma más fácil, si eres nuevo y no has jugado ningún TCG, que no tienes localizadas tus tiendas locales donde ir a jugar, es descargando la aplicación de Bushiroad, que es quien maneja este juego particularmente. Bushinavi se encuentra en cualquiera de los dos, para Android o para iPhone. Ahí pueden encontrar, y tiene, pues después de registrarse, tiene la función para buscar eventos por tienda, por tu país y región, y así es una forma que tienes de encontrar tiendas donde estén manejando ya el juego. También si quieres entrar a la parte competitiva, pues la aplicación te va a servir, va a ser necesaria para poder participar y ganar los premios exclusivos. Entonces, una vez hecho esto, encontrando una tienda y encontrando un oponente en esa tienda para poder jugar, pues toca la parte importante, que es jugar. Hay que decidir quién va primero, con un piedra, papel, tijeras, unos dados, una moneda o cualquier forma que decida. Para este ejemplo, pues yo voy a iniciar primero.
Una vez que de hecho hay que tomar en cuenta que el segundo jugador inicia en el campo con un Souls activo ya listo. Esto hay que tener en cuenta de que él, digamos, su turno 0 ya tiene ese Soul en campo. Toma esto en cuenta porque, como ya mencioné, existen cartas como esta que en teoría podría ser jugada por él en su turno, en mi propio turno, en defensa de mi primer ataque. No es algo que creo que se vaya a ver mucho, pero es una posibilidad. Entonces tomar en cuenta de que esto puede pasar. Entonces el segundo jugador, si tú llegas a ser segundo jugador, tener este recurso activo, este solo activo. Sí, el segundo empieza con un solo activo y todos los demás el primer jugador y subsecuentemente se van agregando de 2 en 2 de estos souls. Creo que me desvío un poco, pero es importante tener eso en cuenta. Así, suponiendo yo voy primero, después de barajear se toman 5 cartas que podemos observar. Y aquí podemos ver que tenemos costos muy altos y algunos costos bajos. Entonces nosotros tenemos la opción de hacer un mulligan. Un mulligan quiere decir que nosotros podemos tomar las 5 cartas que tenemos, devolverlas al mazo, barajear para tomar unas nuevas 5 cartas. Una vez más, después de barajear, por cortesía vamos a llamarlo así, se presenta el mazo al oponente para que este haga un pequeño corte. Y así tomaríamos nuestras 5 cartas. Estas cartas ya son las 5 definitivas. Si aquí salen costos altos, pues ya tenemos un problema. Pero por suerte conseguimos un par de costos bajos. Perdón, la iluminación, ahí está un poco mal. Tenemos un par de costos 2, un costo 3. Y ya sería un par de costos altos que esperemos librar más adelante. Así, iniciando el juego. Primer jugador. Tenemos diferentes fases en el juego. La primera es la fase de enderezar. En esta fase todas las cartas que nosotros tengamos resteadas pasan a estar verticales. En este primer turno, pues al no tener nada en campo, la omitimos, pero la fase está ahí y es la primera que pasamos. Luego sigue la fase de robos, que es donde tomamos una carta de nuestro mazo principal. También en este caso el primer jugador esa fase la omite. Solo el primer jugador en su primer turno no jala carta. El primer turno del segundo él sí jala. Entonces en este caso tampoco jalamos carta. Luego tenemos la fase de souls, la fase de recursos, que en este caso nosotros tomaríamos 2 recursos de nuestro mazo de souls, los pondríamos en el campo, nuestra área de souls verticales. Y con eso podremos pagar las cartas que nosotros queramos durante la fase principal, que es la siguiente. En esta fase principal nosotros podemos hacer varias cosas en el orden que nosotros queramos. Podemos bajar pals de nuestra mano a la base. Podemos bajar gears igual de nuestra mano a la base. Jugar estructuras. Usar eventos según queramos. Podemos iniciar a hacer batallas con nuestros pals que ya tengamos en el campo. Y podemos activar habilidades, digamos, que se activan durante nuestra fase principal. Y también algo que tener en cuenta, en caso de que nosotros lo necesitemos, podemos nosotros pagar una vez por turno, durante nuestra fase principal, pagar 3 souls, acostarlos, en caso de tener los 3, para jalar una carta extra durante el turno. Esto tenerlo en cuenta, ya que en turnos más adelantados igual nos empiezan a sobrar los recursos. Nosotros podemos usar 3 de ellos para jalar una carta adicional. Okay. Ya teniendo todas las cosas que podemos hacer durante la fase principal, pues nosotros pasamos al juego. Tenemos 2 cosas para jugar, una estructura y un pal. En este caso vamos a intentar jugar el pal al principio, pagando los 2 recursos y bajando nuestro pal. Estos pal tienen un efecto automático, que significa que es obligatorio, que dice que cuando esta carta se va al cementerio, nosotros ganamos una frutita, un recurso. En este caso el juego cuenta con 2 mecánicas de recursos, que son las frutas y los leña. Estos recursos las otorgan ciertos palos o ciertas estructuras o equipos, ciertas cartas, y otras cartas las utilizan. En este caso aquí no tengo ninguna a la mano que lo haga, pero por ejemplo esta estructura
si pueden ver aquí, dice que una vez por turno consume 2 frutas, le asignas un pal y genera el siguiente efecto, que es ganas una vida, todos tus pals ganan más 1000 de ataque hasta el final del turno. Entonces todo es un efecto muy poderoso, pero ocupas tener esos recursos verdes disponibles. En este caso, cuando él muera, vamos a generar uno. Tomará, una vez bajado el personaje, ya no tenemos recursos para bajar más estructuras o otras cosas. Podemos entrar a fase de batalla, ya que todos los pals cuando entran al campo pueden combatir justo el turno en el que llega, a diferencia de en otros juegos. Aquí podemos llegar y combatir. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para dar un ejemplo, en este caso, para combatir pues se declara el ataque, que es resteando el personaje, y declarando el objetivo. En este caso pues solo el objetivo es el jugador, ya que al no haber jugado nada no tiene pals a los que atacar. Y en futuros turnos tomar en cuenta que solo se le puede atacar a los palos oponente cuando están cansados. Esa es la norma general. Van en el futuro probablemente encuentren efectos que te permiten atacar pals enderezados, pero por norma general solo se le puede atacar a lo que está acostado. Entonces, tomando eso en cuenta, nuestro Chiquipi va a atacar. Vamos a utilizar el valor de strike que ya mencioné antes, que es de 1, y procederíamos a atacar. En este caso, ¿cómo funciona el ataque al jugador? Nosotros atacamos, se le dice cuánto es el strike, en este caso en 1. Lo que va a hacer el oponente en esta fase de combate, si quiere y tiene las cartas de Quick que mencioné antes, las podría utilizar para defenderse o protegerse. Caso que no, pasaríamos al chequeo de daño, que se hace de la siguiente forma. En caso, vamos a suponer que este es el mazo del oponente. El oponente va a revelar del tope de su mazo la misma cantidad de cartas según el strike, en este caso es 1. Sería revelar una carta. Y en caso de que la carta revelada no sea un Lucky Pal, el daño va a pasar. En este caso la carta no es un Lucky Pal, este strike se le va a hacer un daño y se le baja una vida al oponente. El juego cada uno inicia con 10 vidas y el objetivo pues es bajar las vidas a 0. En este caso va a pasar el daño, el oponente va a perder una vida y esta carta que nosotros revelamos va a pasar al cementerio. Caso tengamos un ejemplo rápido, que el strike sea mayor al valor aquí, que sea por ejemplo un 4, el oponente va a revelar 4 cartas. Y en este caso ninguna es un Lucky Pal, los 4 daños pasarían. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un Lucky Pal de ejemplo. En el ejemplo que fueran 4 daños, por ejemplo, y en la tercera carta sale un Lucky Pal, en ese punto el combate se anula, el daño se anula, las cartas se van al cementerio, pero ya no sacaríamos ni la cuarta carta ni recibiríamos ninguno de los daños anteriores. Al salir el Lucky Pal, todo el daño se ha anulado y nosotros pararíamos de hacer el chequeo de cartas. Eso es la parte importante del deck, y pues como ya notaron es la parte importante del Lucky Pal, ya que es lo que nos va a defender durante los combates. En este caso ahí el combate, suponiendo en turnos avanzados, podría yo decidir bajar a otro pal y hacer otro combate o hacer diferentes cosas. Y como ya dije, cualquiera podemos bajar pals, estructuras, gears, activar eventos, entrar en batalla o pagar los 3 recursos para jalar carta o activar habilidades. Todo en forma en que nosotros queramos y necesitemos. Pero en este caso pues ya ataqué, ya gasté mis recursos, ya no puedo hacer otra cosa, terminé a mi turno. El oponente haría lo mismo, tendría su fase de enderezar, que no tiene, como ya es el primer turno, no tiene nada que enderezar. Pasaría a su fase de robo, que él sí robaría su primer carta. Pasaría a su fase de souls, lo que le pondría 2 cartas souls nuevas en su área de souls, ya lo que lo pondría en 3. Y entraría en su fase principal, donde podría hacer todo lo que ya mencionamos. En este caso él podría bajar un personaje, por ejemplo este pingüino,
lo podría poner en campo de batalla, ya que los podría pagar y podría entrar en combate. En este caso puede atacarle a mi pollito, a mi chiquipi, porque está acostado. Entonces él restea a su personaje, declara su objetivo y pues entrarían en combate aquí las dos con los valores de poder. En este caso el poder es tanto ataque como vida y ambos daños se hacen al mismo tiempo. En este caso la carta morada tiene 300 y la carta incolora tiene 200. Entonces mi carta pasaría a ser destruida por hacer daño igual o superior a su poder. Y la carta de morada quedaría con 100 puntos de vida todavía, pero quedaría en campo. El daño queda registrado y se mantiene durante el turno. Al final del turno del jugador, ese daño se restaura, se cura. Por lo que en al caso contrario, que yo lo hubiera atacado a él, y mi carta igual moría, pero él caía con 100 de daño y yo podría bajar un personaje pequeño como otro mismo de él para atacarlo y así eliminarlo, porque en la suma total le habría hecho más de 300 puntos. Y eso es como funciona prácticamente el combate. En caso de que el oponente tenga estructuras, pues se puede designar el daño a la estructura para hacer el combate. La estructura obviamente no hace ningún daño al PAL, pero el PAL sí a la estructura. Ahí se terminaría el turno del oponente, ya que no tendría otra cosa que hacer. Le quedaría un solo activo, pero no lo utilizaría. Ahora sí empezaría mi turno. Entramos en la fase de enderezado, que enderezo todo lo que tenga ya acostado. En este caso los recursos, los souls. Jalaría mi carta ahora sí y pondría 2 souls nuevos en mi área de recursos. Ya podremos jugar todo lo que yo quisiera. Y pues de su parte eso sería todo como se compone el juego. Básicamente es un vaivén de turnos en los que bajamos pals, bajamos estructuras y demás cartas para potenciar nuestros pals y efectuamos ataques al oponente y a sus pals para poder conseguir llevarlo a 0 vidas. Ten en cuenta que el juego, como ya mencioné, cuando se ataca a las vidas, estos strikes, estos chequeos de daño van haciéndonos revelar cartas de nuestro mazo, lo que hace que el mazo pierda cartas puede ser muy rápidamente. Entonces una posibilidad de victoria también es que el oponente se quede sin cartas en su mazo, porque por ejemplo las cartas verdes tienen hay algunas que tienen cualidades de aumentar nuestras vidas, entonces podría llegar a ser complicado reducir la vida a 0, pero la opción está también de bajar su deck a 0. Y eso sería todo prácticamente por lo que respecta a cómo jugar el juego. Como ven, es muy fácil. Tomar en cuenta que ahorita, como notas propias que experimentó un poco el juego y en mi experiencia en otros TCGs, el juego acaba de salir, entonces posiblemente sea complicado conseguir material para iniciar a jugar, ya que como pasa en este y en otros TCGs, al salir las primeras tiradas existe mucho acaparador que busca adquirir estas cartas para revenderlas rápido, ya que pues al no ver muchos quieren jugar y tener las cartas más poderosas desde un principio. Entonces hay mucho inversionista en el juego y actualmente, por ejemplo, al momento de grabar esto, yo no he visto precios para estas cartas en páginas que generalmente utilizamos los que jugamos juegos de cartas para tener un estimado de su valor, como es TCG Player o Star City. Actualmente los valores que se manejan de estas cartas provienen de ventas recientes de eBay y otras páginas de ese tipo, por lo que pues no son muy confiables. Ten en cuenta que pues las cajas de estas cartas actualmente ya están con base en los precios de eBay, se están vendiendo casi al doble o triple de su valor, por lo que no recomiendo yo pagar esos costos por estas cartas. Preferiría recomendarles que se esperen, que se acerquen primero a sus comunidades, conozcan las tiendas en donde van a manejar los decks
Y si tienen la posibilidad de conseguirse un mazo de estructura como hice yo, como uno de estos que ya viene un deck base como el que más o menos están viendo aquí, incluso con sus recursos, y un sobre incluso para abrir, que podrían llegar a conseguir algo bonito, pues les recomiendo primero acercarse con esto, aunque al principio sea un poco estresante igual perder un poco muy seguido por no tener las cartas más eficientes. Mejor empezar barato y ir adquiriendo cartas de a poco a poco. También como anuncio, pues hay un video en mi canal donde abro esta caja y les enseño las cartas que vienen. Igual abro el sobre y ahí ven más o menos lo que obtuve. También recibí una suscripción al canal para seguir subiendo contenido de este y otros TCGs. Y pues un like y un comentario en este video para ver si les interesa ver más contenido sobre el juego, las distintos decks que se pueden armar con él, y pues mi experiencia en los próximos eventos a los que participe jugando, ya que actualmente estas semanas van a empezar las tiendas en las que yo puedo asistir a hacer eventos, entonces voy a tener la experiencia de jugar contra otros jugadores y ver qué es lo que están preparando. Y bueno, ya como últimas recomendaciones, pues tomar en cuenta, como ya dije, evitar caer en la necesidad, en el FOMO y comprar sobre el precio. Si bien ven en páginas o en sitios, las cajas de Palworld vienen marcadas como primera edición y traen un error en una de las palabras, lo que para muchos eso genera que las cajas valgan más, pero tengan en cuenta que las cartas no tienen ganan ningún valor con esa información, ya que a diferencia de otros juegos, por ejemplo Yu-Gi-Oh, que ya sí tienen cajas marcadas como primera edición, pero tienen la característica que sus cartas primera edición se pueden distinguir. Por ejemplo, bueno, esta no es primera edición, pero la primera edición tienen aquí en esta parte aquí la leyenda primera edición, incluso el holograma que los identifica como originales también es como doradito, y por ende pues esas cartas sí llegan a ser consideradas más valiosas porque son de la primera tirada. Pero en caso de Palworld, de momento, yo que en el mazo de reconstruido que abrí, bien, pues te viene un sobre que aquí no se ve, pero también está marcado como primera edición. Sin embargo, las cartas que uno puede conseguir ahí como estas no tienen ningún tipo de distinción que yo haya encontrado que las identifique como una primera edición. En caso, por lo que en el futuro existan unas cajas del primer set sin el logo de primera edición, pues no, las cartas no serían distinguibles de ninguna forma. Entonces hay que evitar ese tipo de compras impulsivas. Mejor esperarse a esperar que se afiance un poco el juego, ya que muchos de estos inversionistas, una vez pasa el primer set, abandonan el juego y pues igual pasan a otro juego. Próximamente para el próximo año sale el juego de Naruto, entonces es probable que muchos de ellos terminen ahí. Por mi parte eso sería todo. Si les gustó el video, si aprendieron algo, agradecería un like, un comentario, y también apreciaría una suscripción para seguir atento al canal y así seguir subiendo contenido sobre este juego y algún otro que les interese, que pueden dejarlo en comentarios. Si hay un juego del que quieran saber más, que quieran aprender a jugar y no han encontrado un video sobre él, no podré decirle que claro, porque claramente hay unas deficiencias en mis videos, pero seguimos trabajando en eso y por lo tanto pues es todo. Agradecidos por haber llegado hasta aquí. Nos seguimos viendo en algún otro video. Adiós.